El 5 de octubre del 2011, en la ciudad de Palo Alto, California, muere un hombre reconocido a nivel internacional. Este hombre era ni más ni menos que el cofundador de la compañía Apple y además un gran accionista de la compañía Walt Disney. Esas dos compañías sí las conocen, pero tal vez el nombre se les haga un poco no reconocido. Steve Jobs. Steve Jobs murió en esta ciudad de cáncer pancreático. Gracias, hermano. Y él pudo haber sobrevivido a ese cáncer. Su vida pudo haberse alargado un poco. Pero él dijo, no, yo no quiero que nadie abra mi cuerpo. Yo quiero respetar y que respeten mi privacidad. Entonces, obviamente, no se sometió a una cirugía. Pero Steve Jobs, antes de morir, en su lecho de muerte, dijo cosas que impactaron al mundo y que nos pueden impactar hoy a nosotros. Él dijo, en primer lugar, yo tenía todo el dinero del mundo. Yo pudiese haber pagado a mucha gente para que hiciera cosas por mí, a mucha gente para que hiciera más dinero por mí, pero no pude pagar para que alguien más llevara mi enfermedad. Interesante, ¿no? También dijo, tú podrás encontrar cosas materiales que se te hayan perdido. Donde quiera que las hayas perdido, tú vas, las buscas, incluso recibes ayuda para buscarlas. Pero hay una cosa que cuando la pierdes, no la puedes encontrar: la vida. Y también dijo, sea que manejes un carro de $150,000 o un Mini Cooper, siempre vas a llegar al mismo lugar. La distancia no va a cambiar. La distancia siempre va a ser la misma. Y también dijo, cuando tú te sientes solo, no importa si estás viviendo en una casa de $1 millón o en un apartamento de una alcoba, la soledad es la misma. Porque está en tu corazón, está en tu mente, está dentro de ti. Entonces, nada de eso la va a consolar, la va a conformar, la va a llenar. Dijo, si tú viajas en un avión, decides tomar un avión a donde sea, puedes viajar en clase económica o puedes viajar en primera clase, pero cuando ese avión se cae, llega al mismo punto y caes con todos los demás, con avión y todo, al mismo lugar. Lo que más me llama la atención de esto es lo primero que dijo. Tú no puedes pagarle a alguien más, no hay cantidad para pagarle a alguien más para que lleve nuestras enfermedades. Pero nosotros sabemos que alguien llevó nuestras enfermedades, nuestra soledad, nuestra depresión, totalmente gratis. Porque tú no tuviste que pagar absolutamente nada por eso. Él llevó nuestros pecados a la cruz. Y ese alguien fue Jesucristo. Pero Él vive. Él ha resucitado. Y hoy celebramos este día de Pascua, su resurrección. Porque un día como este se mostró al mundo. Leamos lo que dice Mateo 28, del verso 1 a 10, nos dice: vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro al amanecer del día de reposo. Dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis,
vosotras no temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotras a Galilea. Allí le veréis. He aquí, yo os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, atención a esto, no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Como dije, mucha atención a esto. Hemos leído las primeras predicadoras del Evangelio, de las buenas nuevas, fueron dos mujeres. Aquí María Magdalena y María, la madre de Jacob, como bien nos lo dicen los evangelistas Lucas y Marcos. Nos lo habla diferente Lucas. Lucas dice María, la madre de Dios, de Jesucristo, y la otra María. Pero aquí nos lo aclaran entonces Lucas y Marcos y nos dicen, es que la otra María era la madre de Jacobo. Esto lo recalco para los que aseguran que las mujeres no deben predicar. Pero, un momento, Jesucristo mismo les dijo, id y predicad las buenas nuevas. Id y decidle a mis hermanos las buenas nuevas. Amén. Jesucristo ha resucitado. Algunos de ustedes son cristianos nuevos. Y digo cristianos nuevos cuando yo recuerdo que yo acepté a Jesucristo hace 30 años. Muchos de ustedes no habían nacido todavía, ¿recuerdan? Es importante resaltar la resurrección de Jesucristo. Yo tengo 10 puntos. 10 de las muchas razones por las cuales es importante resaltar la resurrección de Jesucristo. En primer lugar, Jesús vive para interceder por nosotros. Él resucitó para interceder por nosotros. La Biblia nos dice en Efesios 2:3 que éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza, estaba en nosotros, en cada uno de nosotros. Y que por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios. Y es incapaz de tener una relación con Él. Notemos lo que dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por esta causa quebrantamos la ley de Dios, y Dios habría de derramar su ira sobre la humanidad. También leemos en Isaías 59:2 que dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando Jesús decidió tomar nuestro castigo, con lo que ello implicaba, con la muerte en la cruz, lo hizo para justificarnos. ¿Quién de ustedes no ha justificado a sus hijos delante de su esposa o delante del vecino cuando hacen algo mal? Es porque es que usted no, es que usted le prohibió, es que usted no le compró. Esa es nuestra justificación. La palabra justificación entonces la aplicamos aquí porque Jesucristo nos justificó ante su Padre por nuestros pecados. A través de Jesucristo recibimos vida. A través de Jesucristo conocemos el camino. A través de Jesucristo conocimos la verdad. Porque Jesucristo nos había justificado. Jesucristo nos justificó ante su Padre.
¿Y cuánto tuvimos que pagar nosotros? Nada, absolutamente nada, ni un centavo. Así tuviésemos los millones que tenía el fundador de la Apple, Steve Jobs. No hay dinero para pagar algo como eso, algo tan grande como eso, que es nuestra propia libertad. Cuando Jesús decidió tomar nuestro castigo, entonces nos justificó. Y la resurrección lo confirma porque Él vive. Amén. Jesucristo vive. Él resucitó. Amén. Para darnos vida. Amén. Para que continuemos la misión que Él empezó. ¿Cuál es la misión que Él empezó? El camino, mostrarnos el camino que conduce al Padre. Cuando Él estaba hablando con sus discípulos y le preguntaron, ¿a dónde vas? Nosotros no tenemos ni idea a dónde vas. Y Él les dijo, yo voy al Padre, yo voy a preparar un espacio en la casa de mi Padre, para que donde yo voy, vosotros también estéis. Esa es nuestra promesa. Lo que Jesucristo nos dijo a través de ellos. Número 2, celebramos que Jesús venció a la muerte. El índice de mortalidad será siempre del 100%. No hay nadie que pueda decir, es que yo voy a morir un 90%, un 75%. No, la persona se murió y listo, es el 100%. Ese es el índice de mortalidad. Ningún monto de esfuerzo, poder, de riquezas podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. La muerte es el enemigo número 1 de la humanidad. Nadie quiere la muerte. Nadie busca la muerte si está en sus 5 sentidos. Se está expresando su sentido común, no busca la muerte. En Romanos 6:23, como ya lo leímos, nos dijo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección de Cristo Jesús nos demuestra que Él venció a la muerte y que Dios nos da la victoria por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, hablando Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No tenemos, por tanto, que temer el castigo que viene después de la muerte. No hay razón. Número 3, tercera razón por la cual nosotros celebramos, conmemoramos la resurrección de Jesucristo. Celebramos como creyentes nuestra unión con Cristo. Atención a esto. En su segunda carta a los Corintios, Pablo les explica lo siguiente, en 2 Corintios capítulo 4, versos 4. Pablo les dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y más adelante les invita a entender el propósito, la razón por la cual les hablaba así. En 2 Corintios 4, 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Cuando creemos en Jesucristo somos unidos con Él por la fe. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él no nos ve como un grupo. Él nos mira de manera individual, nos ve de manera individual. Tú para Jesucristo, tú para Dios, eres algo muy especial, eres único. Entre todo el ramo de uvas, como bien nos explicaba ahora el pastor, cada uva es individualmente contada por Dios, cada una tiene un sabor diferente, un agrio diferente, digámoslo así, o un dulce diferente.
Todos somos diferentes delante de los demás. Todos somos especialmente diferentes para Dios. Y Dios de manera individual nos trata. Dios trata contigo de manera individual, no por grupo. Significa esto que hemos muerto con Él y vivimos con Él. Hemos muerto con Él y vivimos con Él, como lo asegura Pablo en Romanos 6:8, cuando dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo. Esa unión con Cristo solo es posible a través de la resurrección con Cristo. Es semejante a cuando una pareja se une en matrimonio. Las cosas del esposo le pertenecen a la esposa. También, ¿cierto? Las cosas de la esposa le pertenecen a la esposa. Entonces, en 1 Corintios 1:30 nos dice Pablo: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y obviamente redención. La Nueva Traducción Viviente, esto es la traducción Reina Valera del 60, la que hemos visto. La Nueva Traducción Viviente nos dice, 1 Corintios capítulo 1, verso 10, nos dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Amén. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Esto es la Nueva Traducción Viviente, se llama. Número 4. Jesucristo confirma la verdad de las Escrituras, obviamente. El profeta Isaías nos habla de aquel quien dará su vida para justificar nuestras transgresiones y cuyo cumplimiento testifica de la vida resucitada de Cristo. Isaías 53, capítulo 10, verso 12, nos dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice en el verso 12: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Recordamos que en las últimas palabras de Jesucristo en la cruz dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esos fueron sus transgresores y Él estaba orando por ellos. Y nos lo dice desde el verso de Isaías 53, ya está predestinado de que Él va a orar por ellos. Entonces aquí nos está diciendo Él orando por sus transgresores. Lo está mencionando claramente. El salmista David implora a Dios como lo haríamos nosotros implorando a Cristo. Implora a Dios a Cristo resucitado, en quien confiamos. Nosotros confiamos de que Jesucristo nos escucha, porque Él nos dijo: todo lo que pidáis al Padre, Él lo hará, si lo pidieres en mi nombre. Nos dice Salmos 16:10: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Amén. Él vive. Amén. Número 5. Su resurrección prueba la verdad del Evangelio. La resurrección de Jesucristo nos prueba que la palabra es verdad, que el Evangelio fue inspirado por Dios. En 1 Corintios 15,
Regresamos a las cartas de Pablo, 1 Corintios 15, 3 y 4 nos dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¡Aleluya! Él ha resucitado. Él ha resucitado. Amén. Él vive. 1 Corintios 15, 14 al 17. Atención a esto. Y si Cristo no resucitó, ¿vana es entonces nuestra predicación? Vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, dice Pablo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana sería entonces nuestra fe. Aún estás en vuestros pecados. ¿Pero por qué ya no estamos en nuestros pecados? Porque Cristo resucitó. Amén. Porque Cristo nos mostró a través del Evangelio, a través de su palabra, que ahora reina y vive con poder, con Jesús, con su Padre Dios en su trono, para redención nuestra. Jesucristo mismo dijo: yo soy la verdad, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él dijo también: yo soy la verdad, y conoceréis, ¿no?, como lo dice en el capítulo 8 de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, o sea, me conoceréis a mí. Y la verdad, o sea, yo, os hará libres. 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pablo explica que la resurrección no solo es una parte fundamental del Evangelio. Pablo nos explica que es el pegamento que sostiene los evangelios. Es el pegamento que sostiene las Escrituras. O sea, la goma, el pegante, para los que no entiendan pegamento. Sin la resurrección, los cristianos quedaríamos en vano y no tendríamos esperanzas. Pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón, la esperanza de la redención de nuestros pecados, el hecho de estar delante de Dios y la vida eterna por medio de Cristo. ¿Cómo no celebrar entonces a Cristo resucitado? ¿Cómo no celebrar que Él vive? Amén. Número 6, su resurrección nos prueba que Él es el Hijo de Dios. Su resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo. El Hijo de Dios, obviamente. Y de esta manera, si Jesús no hubiese resucitado y hubiese permanecido en la tumba, sería como muchos de los que vinieron antes que Él. Sería como muchos de los que vinieron después de Él. Porque todos están en la tumba, todos murieron. Nosotros sabemos que el único que resucitó fue Jesucristo. El único que nos dio la redención, la vida eterna a nosotros, como cristianos, fue Jesucristo. Y por eso nos llamamos cristianos, porque lo seguimos a Él, porque creemos en Él, porque sabemos que Él vive. Amén. Su resurrección entre los muertos lo declara Hijo de Dios con poder. Notemos lo que dice Romanos 1, verso 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Número 7, la resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramará el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en los corazones de aquellos que le creen. Amén. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Él mandó el prometido Espíritu Santo para continuar su trabajo en esta tierra. Él prometió que nos iba a mandar un consolador y lo mandó. El Espíritu Santo de Dios, el que vive en nosotros, en cada uno de nosotros, es el consolador. Amén. Es el resultado de su promesa. Amén. Y el ministerio terrenal de Jesucristo continúa en cada uno de nosotros.
continúa obrando, continúa creciendo, amén, continúa siendo su ministerio a través de los cristianos, dándonos fuerza, convicción y la guía para vivir una vida que le agrade a Dios. Nosotros pudiéramos estar viviendo una vida que nos agrade a nosotros, pero si somos conscientes de que no le agrada a Dios, detengámonos, porque ese no es el camino. Esa no es la vida que Jesucristo vino a enseñarnos. Tenemos que hacer un stop, ¿sí? Porque si continuamos, van a haber consecuencias. Amén. Hechos 2:33 nos dice, hablando Pedro en Jerusalén, dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, esto que vosotros vivís. Número 8. La resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Los cristianos sabemos que nuestros pecados han sido borrados, y por Cristo hemos sido justificados delante de Dios, ya lo dijimos. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados de Dios por nuestros pecados. Hemos sido perdonados por Dios con una herencia eterna que nadie puede quitar. Recordemos que Jesucristo mismo dijo: yo soy el pastor, ustedes son mis ovejas y ustedes me siguen. Hay otras ovejas de otros rediles que tenemos que buscar, pero un momento, cuando mi Padre me entrega estas ovejas y me entrega las de otros rediles, nadie puede quitarlas, ya son mías y ya continúan siguiéndome a mí. Encontramos que en 1 de Pedro 1, 3 al 4 nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 1 de Pedro, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿A quién se está refiriendo? A nosotros, hermanos. Cristo ha resucitado. Y en el número 9, vamos ya en el número 9, su resurrección significa que resucitaremos al igual que Él. Amén. Cristo es las primicias de la resurrección de la muerte, y su resurrección es lo que precede a la resurrección que todos los creyentes habremos de experimentar. 1 Corintios 15, 20 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho, es un hecho ya. Los cristianos disfrutaremos la vida resucitada igual que Cristo, con cuerpos glorificados. Amén. 1 Corintios 15, 42 al 43 nos dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. En esta vida sufrimos dolores, sufrimos enfermedades, depresión, sufrimos soledad. Y tenemos que enfrentar muchas cosas. Ansiedad, preocupaciones. Pero en la vida venidera no sufriremos. Será una vida de gloria, una vida descansada, una vida de libertad. Disfrutaremos de cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente, ¿o no? Ahora quisiéramos un cuerpo sin dolencias, sin problemas de nervios, de preocupaciones, sin estorbos físicos, sin estorbos morales. Eso es lo que quisiéramos todos ahora. Pero después de esa resurrección, tendremos cuerpos que no tienen nada de eso, que no tienen problemas. Número 10. La resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. Eso significa, nos dice la palabra, que cuando Pablo y Silas, en sus viajes misioneros, estuvieron
en Tesalónica, ante la incredulidad de los tesalonicenses, se vieron obligados a salir de allí y se fueron a Berea. En Berea estaban los tesalonicenses otra vez. Oh, mire quién está predicando. Otra vez en esa problemática, creándoles estorbo. Entonces ellos se van a Atenas. Ellos dejan allí siembran allí la semilla, como quiera que sea, y se van a Atenas. Y cuando llegan a Atenas se encuentra que los atenienses estaban adorando un montón de dioses. Pero dentro de esos dioses, dentro de esas esculturas y todo lo que tenían allí, había una figurilla que decía el Dios desconocido. En Atenas ellos adoraban a un Dios desconocido, y entonces Pablo empieza a decir, oh, ese es el Dios desconocido, ese es el que ustedes no conocen. Ustedes no lo conocen porque Él resucitó, porque Él vive, porque Él fue el Hijo de Dios, y ustedes lo desconocen porque no llegaron a conocerlo. Yo quiero hablarles de eso y tomar ventaja de eso. Entonces Él les dice en Hechos 17, toda esta historia ustedes la pueden leer en la palabra, en el capítulo 17, y en el capítulo 17 del 24 al 25 les dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida y aliento y todas las cosas. Pablo nos recuerda en el mismo capítulo, como lo hace con los atenienses, nos recuerda a nosotros que somos el linaje de Dios, y que como tal no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, a la plata, al dinero, a tu carro de $300,000. Pablo nos recuerda que no hay nada que se le compare a Dios, ni en imaginación siquiera, ni en escultura de oro. No hay nada. Hechos 17, del 30 al 31 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Un día, todas las personas del mundo serán juzgadas por las cosas que han hecho. Ese día ha de llegar. A los que no creen, su ignorancia no los va a justificar. Aquellos que dicen, no, es que yo no creo en Dios, no, es que tú y tu Dios, es que yo soy ateo. Esa ignorancia, ese desconocimiento no los va a justificar. Delante de Dios no los va a justificar, porque es desobediencia. Deberán, por tanto, enfrentar la condenación de Dios. Siendo enviados ¿a dónde? Al infierno, al Hades. Ellos van a ser enviados al Hades, porque Dios no les va a decir, oh, de verdad, así pasó, sí, yo te justifico. No, el tiempo de justificación es este. El tiempo de justificación ya pasó para ellos, porque se negaron a aceptar a Dios. El mismo Pablo nos dice, a esos Dios ya los entregó a desobediencia. Prácticamente ya se los entregó a Satanás. Así que debemos tener cuidado con eso. Y su juicio debe asustarnos. Usted se enfrenta a la ira de Dios y sufrirá una eternidad en el infierno, haciéndose merecedor del castigo que Dios le imponga. No hay otra forma de verlo, no hay otra manera de explicarlo en un mensaje como este. El pastor mismo nos dijo, el infierno existe y allá en el Hades van a ir los que decidieron no aceptar a Dios. Dile hacia tu vecino, a tu miembro de familia, que se niega a aceptar que Jesucristo nos dio la redención y ahora vive, amén,
Él vive, Él ha resucitado. Un aplauso al Señor. No queremos que aquellos miembros de familia, aquellos que amamos, aquellos que apreciamos, se hagan merecedores de semejante castigo, porque va a ser un castigo eterno. No queremos que vayan allá a sufrir eso que es tan temible. Hay una manera de obtener el perdón y la vida eterna en Cristo. Y Él mismo lo hizo. El mismo Pablo lo dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer en el Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, es la forma. Cuando creemos en Jesús recibimos todos los beneficios de la resurrección. Todos sus beneficios. Hemos numerado aquí 10 de esos beneficios, 10 de esas razones por las cuales nosotros le celebramos. Nuestra fe en Cristo es lo que nos une a Dios y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Una persona, continuando en la incredulidad, asegura la ira de Dios para sí. Recordemos esto, cuando Marta va y le dice a Jesús, Jesús, mi hermano ha muerto, su hermano Lázaro, y quiero que vengas a mirarlo, quiero que vengas a hacer algo por él. Y Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 11, versos 25 al 26 le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y continúa diciéndole, ¿lo crees tú? ¿Crees esto? La pregunta aquí en este lugar es, ¿lo crees tú? Amén, sí, Señor. Si aún dudabas de la resurrección de Jesucristo, tienes frente a ti la oportunidad de aceptar el regalo increíble que Dios te ofrece. En su Hijo Jesucristo, Dios te da la oportunidad de ser salvo, de ser salva. Aquí Jesús te está preguntando, ¿crees en mí? ¿Crees que yo llevé a la cruz tus transgresiones, tu soledad, tus ansiedades, tus pecados, tus dolencias, y al tercer día resucité? ¿Lo crees tú? Termino mencionando las últimas palabras de Steve Jobs. Steve Jobs dijo también esto: si necesitas caminar rápido a un lugar cercano, está allá rápido, ve solo. Pero si necesitas ir muy lejos, llévate a un amigo contigo. ¿Por qué? Porque de pronto te duermes, de pronto te distraes, de pronto tienes un accidente. Necesitas con quién ir hablando, con quién conversar. Necesitas tener a alguien por si caes. Ese alguien te ayude a levantarte. Por si te accidentas, por lo menos agarre su teléfono y llame al 911. Si necesitas ir a un lugar que está lejos, ¿y qué tan lejos puede estar la vida eterna? Tú no puedes ir solo. La vida eterna es un largo camino y tú necesitas a un amigo. ¿Quién es ese amigo? Jesucristo. Amén. Jesucristo es ese amigo, el que puede ir contigo. Jesucristo te llama y te dice: yo soy tu amigo, yo soy la verdad, nadie viene al Padre si no es por mí. Tú puedes venir aquí al frente y decir: yo quiero ese Jesús, yo quiero ese amigo en mi corazón, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero caminar delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Con Él. Aleluya. Con Él. Amén. Ya has escuchado suficiente de Jesucristo. Si aún no lo has hecho, estás dispuesto a ponerte en sus manos. Si aún no has recibido a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, yo te invito a que pases al frente